La historia de Anneliese Comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no manos. se profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Me llamo Ángel y tengo 23 años. Cuando tenía 14 años, mis padres me iban a dejar a mí y a mis 2 hermanos, junto con mis 3 hermanas en la sierra de Oaxaca. Esto era cuando iban a ser las vacaciones de verano. Les tengo que aclarar que yo soy de Veracruz, de Boca del Río. Y pues esa tradición de que siempre nos llevaban con mi abuelo a la sierra de Oaxaca, ya la llevábamos haciendo en la familia como unos 10 años, desde que yo tenía 4. Yo soy el de en medio de mis hermanos. En ese tiempo, mi hermano mayor tenía 16 años, luego mi hermana con 15 y yo con 14. Luego mis 2 hermanas gemelas con 11 y al final un hermano más pequeño de 10 años. Como ya era costumbre, mis padres nos llevaban para que nosotros tuviéramos más contacto con la naturaleza y porque mi papá trabajaba en vacaciones de verano, así que no tenía tiempo o no podía llevarnos de vacaciones por el mismo trabajo. En aquel año, 2014, fue cuando tuve contacto con esa cosa. Mi padre pudo llevarnos a mí y a mis hermanos junto a mi madre a la sierra y se pudo quedar por una semana. A partir del tercer día, mi hermano y yo salíamos a cortar la leña para que mi abuela nos hiciera la cena. Recuerdo esa tarde. Justo la leña se había acabado en ese momento, así que nos tocó a mí y a mi hermano ir a buscar más. Creo que eran como las 5:30 de la tarde y estaba a punto de anochecer. Decidimos apurarnos lo más que podíamos, pero no fue suficiente para regresar a casa. La noche nos alcanzó, pero no nos importó ya que estábamos los dos. Pensábamos que no había de qué preocuparnos, ya que uno podía proteger al otro. Pero qué ingenuos fuimos. Por alguna extraña razón, ya eran aproximadamente las 8:15 de la noche, cuando apenas íbamos de regreso con la leña. Camino a la casa de mis abuelos, íbamos contando historias de terror, y nos acordamos de una que nos había contado nuestro abuelo. Él dice que fue cuando estaba de novio con mi abuela, pero que había otro hombre. Este hombre quería con ella, pero mi abuela nunca lo quiso. Aquel hombre le insistía mucho a mi abuela, pero ella nunca le hizo caso. Uno de esos días, en los que mi abuelo se había escapado con mi abuela para pasar la noche juntos en la sierra, nos contó que cuando estaban ahí, escucharon un desgarrador grito que provenía de lo lejos. Era de una persona que se escuchaba, con voz de hombre joven que decía: «Ayuda, ayuda, por favor, me caí y me rompí la pierna. Ayuda, por favor, no me puedo levantar. Ayuda». Mi abuela se asustó mucho, pero mi abuelo ya sabía que seguramente era una broma de algún señor que los quería espantar, para que ellos no estuvieran de pillos. Pero aún así, mi abuelo decidió ir a investigar. Agarró su machete y fue a ver qué era lo que pasaba. Cuando llegó él, a donde según se escuchaban los gritos, estos cesaron. Pero de un hoyo donde provenían, salió un búho y empezó a atacar a mi abuelo. Como él traía su machete, se defendió y logró darle un machetazo en el ala, pero no sin antes llevarse una gran cortada en la cara. Aquel extraño animal se fue volando hacia la dirección donde estaba mi abuela, por lo que mi abuelo, con todo el dolor del mundo, fue corriendo hacia ella, pero vio que el supuesto búho había escapado. Mi abuela, estando muy asustada, le preguntó que qué le había pasado, y él le contó la historia, así que ella se asustó mucho al oírla, y mejor se fueron a casa. Al parecer, esa noche los dos la pasaron en casa de mi abuela. Mi hermano se venía riendo de la historia, ya que no creía que fuera real,
Él juraba que mi abuelo lo había inventado todo, así que no le tomó mucha importancia de camino. Pero cuando veníamos de regreso, escuchamos aquellos mismos gritos que mi abuelo nos había descrito en la historia. Ayuda, ayuda, por favor. Me caí y me rompí la pierna. Ayuda, por favor, no me puedo levantar. Ayuda. Se escuchaban iguales a los de un hombre mayor. Mi hermano se asustó y salió corriendo tirando la leña. Yo también me asusté un poco, ya que todo aquello coincidía con la historia que mi abuelo nos había relatado, pero dije, ok, probablemente tenga algo que ver con la historia, aquella que me contó cuando era niño, pero ¿y si alguien sí está herido? Decidí ignorar aquella historia, la que mi abuelo me había contado. Me acerqué lo más que pude, pero aquellos gritos me llevaban hacia un estero donde se parecía que practicaban brujería. Yo ya conocía aquel bosque, ya que cuando mis padres nos llevaban y nos dejaban solos, pues yo me iba a explorarlo y descubrí que en ese estero se hacía brujería. Yo me asusté porque me di cuenta que los gritos provenían exactamente desde ese estero. No sé por qué, pero decidí acercarme. Probablemente podría haber una persona herida pidiendo ayuda. Tal vez todo era real. Así que me acerqué lentamente y así es. Vi a un señor que pedía ayuda. Cuando me acerqué a él para ayudarlo, me jaló. Pero en ese momento, sus manos se convirtieron en garras, como si fueran las de un oso. Estoy seguro que vi como unas alas también detrás de él. Podría jurar que aquel hombre comenzó a transformarse en animal, como si tuviera el cuerpo de una serpiente, pero con garras de oso y algunas alas. En la desesperación empecé como a golpearlo repetidas veces para que me soltara, pero no lo hacía. Al contrario, me arrastraba hacia el oscuro del bosque. Creo que estuve alrededor de 10 minutos luchando, cuando escuché unos gritos de mi abuelo. Me gritaban, Ángel, Ángel, ¿dónde estás? Te estamos buscando. Era mi abuelo con todos mis hermanos. Yo empecé a gritar. Mis hermanas gemelas me encontraron y me intentaron ayudar, pero no pudieron. Mi abuelo y mi padre, que estaba ahí, también intentaron hacerlo, pero a mi padre esta criatura lo empujó con mucha fuerza, tanto así que le rompió un brazo. Pero cuando vio a mi abuelo, rápido me soltó. En cosa de segundos, aquella criatura se convirtió en un hombre de muy buen ver. Traje negro y zapatos bien boleados, color negro. Tenía un sombrero de copa muy elegante, además de un monóculo de color plata. Esta persona era alta, como de 1,90 m. Se paró elegantemente y le dijo a mi abuelo, Vaya, vaya, hasta que nos volvemos a encontrar, viejo decrépito. ¿Te acuerdas de mí? Cuando me robaste a mi querido amor. Pues es hora de que pagues. a ese hombre elegante le salieron algo como alas y comenzó a atacar a mi abuelo. Él luchó y luchó. Fácilmente le asestó como 5 o 7 machetazos. Cada que le daba un machetazo a mi abuelo, aquella cosa gritaba horrible. Era un grito desgarrador que te ensordecía. Aún así, con todos aquellos gritos, mi abuelo siguió luchando para protegernos. Mis hermanos se llevaron a mi papá a casa de mis abuelos para atenderlo de su brazo. Yo me quedé viendo a mi abuelo luchar contra eso. Cuando le dio el último machetazo, aquella cosa salió volando y se perdió entre la oscuridad. Mi abuelo quedó muy exhausto después de aquella lucha. Y también le había dejado algunas heridas. Así que cuando vio que estaba herido se espantó. Pensó que aquella cosa seguía viva. Pronto me volteó a ver
y me confundió inclusive con aquella criatura. Pero al decirle que era yo, se tranquilizó un poco. Él estaba herido, así es que le ayudé para que pudiéramos regresar a su casa sanos y salvos. Cuando llegamos, mi abuelo y yo contamos todo lo que había sucedido. 2 días después, regresamos a Boca del Río. Años más tarde, nos dieron la noticia de que mis abuelos habían fallecido. Lo curioso es que, al parecer, un animal salvaje los había matado, pero no sabían qué tipo de animal, pero que algún animal o algo los había matado. Organizamos el funeral y los enterramos. Desde ese entonces, no hemos ido a la Sierra de Oaxaca. Han pasado más de 5 años que no visitamos aquel lugar. Pero este año iremos en Navidad para restaurar la casa que tenían los abuelos. Yo solo espero que no nos encontremos con ningún otro tipo de cosa, o que esta bestia, criatura o demonio no nos esté acechando, esperando nuestro regreso para poder cobrar su venganza. Corría con desesperación por aquellos bosques, sin más luminiscencia que la linterna de mi celular. Todo era oscuridad absoluta, y la monstruosidad de los árboles parecían obstruir aún más mi camino aquella noche. Mis gritos desesperados encontraban solo el eco en la inmensidad del lugar, y pronto tropecé con algunas raíces, y mi cuerpo rodó por varios metros entre tierra y pastizales, lastimándome uno de mis tobillos y el antebrazo. Adolorido y casi sin fuerzas, intenté ponerme de pie, pero estaba tan exhausto que mi cuerpo y condición física no respondían. De rodillas y sin aliento, con lágrimas en los ojos, lancé un último grito desesperado llamando a mi hija. No sabía ya dónde buscar. Mi desesperación y angustia era enorme, pero sé que estaba cerca. No podría haber ido tan lejos en pijama y descalza en medio de la oscuridad. Nuestras vacaciones las habíamos planeado durante todo el año. Recorreríamos gran parte de las importantes ciudades hermosas de nuestra tierra, muchas de ellas llenas de un exquisito folclore, mitos y leyendas, así también como costumbres y tradiciones que por siglos se han mantenido intactas. Por la geografía y las largas distancias, debíamos buscar alojamiento donde nos pillara la noche. Parte de esta planeada travesía era justamente aquello, una especie de aventura a la vida, como se dice por estos lugares. Toda la familia, arriba de la camioneta, sin más nada que las ganas y deseos de recorrer el sur por entero y disfrutar de nuestras merecidas vacaciones. Antes de salir tenía claro solo una cosa. Una de mis obsesiones era conocer nuestra hermosa isla grande de Chiloé, zona que se caracteriza por su gran actividad marítima, tradiciones culturales, culinarias, construcciones de palafitos y una gran actividad religiosa manifestada en sus festividades locales y en su gran cantidad de iglesias. Pero también su mitología, leyendas y misterios. Jamás imaginé que aquella obsesión me llevaría a una experiencia completamente aterradora y espeluznante. Fue al tercer día, cuando llegamos por fin a la soñada isla. Como era temporada alta vacacional, nos tomó casi todo el día encontrar un lugar donde alojar. Todos los centros residenciales, hostales, camping y cabañas estaban a toda capacidad. Pero preguntando en un local donde pasamos por algunas provisiones, se nos indicó que hablásemos con un señor de otro almacén, quien disponía de una cabaña, pero no siempre la ofertaba para arrendar. De acuerdo con la señora, quien nos entregó la información, este señor no era muy asiduo a rentar aquel lugar. Al cabo de un instante dimos con aquel hombre, quien en un principio estuvo algo reacio a negociar su cabaña, pero creo que al ver nuestras caras de cansancio, el número de integrantes y que la noche estaba por caer, accedió al arrendamiento. Pronto subió a una vieja camioneta, estacionada frente a su local, y nos ordenó seguirlo en dirección este de la isla. El paisaje, brutalmente hermoso. Sin duda Chiloé es uno de los lugares más maravillosos del sur de Chile, y todos estábamos asombrados.
El clima era extremo, pero la hospitalidad de su gente lo hacía un lugar cálido, menos la de este señor, que tenía una actitud algo extraña, como no de mucha empatía con los visitantes. Luego de casi media hora, el viaje comenzó a inquietarnos, pues parecíamos alejarnos de las zonas de camping y cabañas. Estábamos adentrándonos al parecer en la parte más boscosa. Su cabaña estaba bien adentro, alejada y completamente rodeada de inmensos bosques, pero pensamos el lado positivo. Tal vez podríamos tener bastante privacidad y tranquilidad, la misma que buscábamos de cierta forma. Cuando al fin llegamos, nos miramos en silencio y con algo de asombro, pues el lugar era maravilloso, pero la cabaña tenía por fuera un aspecto de total abandono y demasiado rústica, otorgándole un toque tétrico, tenebroso, casi macabro. Era digna de un film de Wes Craven. Casi enterrada, en el centro de un terreno pedregoso y rodeada de tantos árboles como en mi vida nunca había visto, que incluso llegaban a ocultar la luz del día. Ahí yacía aquella siniestra cabaña. Mi hijo menor estaba fascinado con el lugar. Siempre le gustó la aventura, y en cambio pues mi hija no. Decía que el lugar le daba escalofríos, y una sensación extraña la abordó desde que llegamos, mientras observaba a su alrededor, con un rostro claro de desprecio hacia el lugar. Pagamos a este señor un alquiler por 2 noches, entregándonos las llaves respectivas y dándonos algunas indicaciones brevemente respecto a la cabaña y al lugar. Luego subió a su camioneta, con aquel mismo semblante y actitud, pero antes de arrancar el motor, nos echó la vista y de su boca salió una extraña advertencia que nos dejó algo confundidos e inquietos. No se internen en el bosque de noche. Bueno, de día tampoco. A él no le gusta la gente. Nos quedamos mirando, sin saber a qué se refería, pero no le dimos importancia pensando que solo quería asustarnos, y ya pronto comenzamos a instalarnos. Ya acomodados, amenizamos nuestra primera noche con unas carnes asadas y un sabroso vino tinto junto a una gran fogata. Mi aventurero hijo Felipe, junto al de mi cuñada, se divertían en los alrededores con claras intenciones de explorar aquellos bosques que rodeaban la cabaña. Al principio algo temerosos, linterna en mano, solo parecían tener las intenciones de adentrarse. Sin embargo, con el correr de las horas y ya con los adultos alejados de su atención, tomaron la decisión. La amena charla junto a la fogata hizo que no percibiéramos la desaparición de los chicos, y fue mi hija mayor quien advirtió pronto su ausencia. Asustados nos paramos y dirigimos nuestras miradas hacia el bosque, en donde pequeñas incandescencias podían verse a lo lejos entre los árboles, lo que daban cuenta de los adentrados que estaban. Fuimos por ellos, llamándolos a viva voz. Escuchábamos sus voces y algunas risas, pero parecían no responder en un comienzo, o ni siquiera escucharnos, pues hacían caso omiso a nuestras instrucciones de que regresaran rápidamente, debiendo ir por ellos. La oscuridad de aquel bosque era abismante, y ya a escasos metros pude divisar a Diego, el hijo menor de mi cuñada, mientras extrañamente parecían correr e internarse aún más en la espesa vegetación. Mis gritos se incrementaron en eco por el lugar, pero me ignoraban, como jugándome una broma o queriendo esconderse de nosotros. El crujir de las ramas en su corrida se sentía nítidamente. Se movía muy ágil y veloz entre los árboles para tener tan solo 6 años. Era todo muy extraño, pues no estaba acompañado de Felipe. Fue justamente esta situación el primer aviso de las cosas paranormales que viviríamos aquella noche, pues cuando todos dirigíamos la atención hacia la escapada de Diego e íbamos tras sus pasos, de la nada apareció a nuestras espaldas, linterna en mano y algo asustado. Quedamos consternados con su repentina aparición, a la que luego se le unió Felipe. Y entonces, ¿qué o quién era aquella pequeña figura que vimos correr entre los árboles, lanzando risitas infantiles? ¿Con quién más estaban jugando? Encaré a Felipe, pensando en que habían conocido más chicos de algún campamento cercano, mientras mi cuñada tomaba en brazos a su pequeño algo conmocionado. No, papá, eso no era un niño. Se veía como tal, pero era un señor viejito, enanito, como de esos de los circos, con carita fea. Nos asustó mucho.
Apareció de la nada y dijo vivir en el bosque. Nos llamaba con sus manos, quería que lo siguiéramos a donde vive. Al principio creíamos que era un niño, pues no podíamos verle bien su cara, y lo seguimos para jugar. Pero cuando salió detrás de un árbol, logramos verlo de cerca con nuestras lámparas. Era un viejito arrugado y deforme. Nos dio mucho miedo y corrimos. Tragué saliva y sentí como la sangre se me helaba ante tamaña confesión. Era mi cuñada y a todos les pasó exactamente igual. Lo primero que se me vino a la cabeza fue: demonios, acaban de toparse con un duende. Recuerdo que en más de una oportunidad mi madre me amenazaba con los duendes cuando no quería irme a la cama de pequeño. Claramente acá, en la isla de Chiloé, una de las más misteriosas y horrendas leyendas es justamente una ligada a un duende. Pero no uno común, o como usualmente se habla, de vestidura verde y sombrero alto, bromista y protector de monedas. Por estas tierras existe el trauco, que dicta mucho de ser una criatura bromista. El trauco es un incubo de horrible apariencia con la capacidad de seducir a las mujeres para copular con ellas y dejarlas embarazadas. Es poseedor de habilidades mágicas y de fuerza sobrenatural. De él se dice que con solo una mirada o el poder de su aliento puede seducir a cualquier mujer, meterse en sus sueños o hacerles creer que es un joven apuesto y varonil. Por lo general, cuando esta entidad se fija en una mujer, comienza su acoso y acecho hasta conseguirla. Ya de regreso en la cabaña, y algo más tranquilos pero preocupados por aquel extraño incidente, debatimos los adultos sobre aquello antes de irnos a la cama. Por salud mental y en especial para los niños que ya estaban bastante asustados, creyendo que habían visto un duende, decidimos no volver a tocar el tema y la prohibición total de acercarse al bosque. Sin embargo, la intranquilidad se había instalado en nosotros desde aquel momento. Dormía profusamente cuando una mano tapó mi boca precipitadamente, causándome un espanto de aquello. Pero era mi cuñada, quien haciendo un gesto de silencio con su índice, me despertaba en medio de la noche. La miré exaltado, sin tener idea de qué estaba ocurriendo. «Sígueme en silencio», susurró, golpeando su índice repetidamente contra sus labios, en señal de mantener el sigilo. Caminamos a puntillas hasta llegar a la cocina, en donde nos detuvimos a poner oído agudizado hacia las afueras. En un principio, solo el silencio sepulcral del bosque sentí, pero luego pavorosamente aquellos pasos afuera de la cabaña. Eran rápidos, ágiles y a veces algo torpes. Algo o alguien acechaba y tal vez intentaba entrar. Pensamos en algún animal salvaje en busca de alimento, pero también podría ser alguna persona o viajeros buscando un lugar para pasar la noche. Nos hicimos señas para revisar rápidamente los pestillos de puertas y ventanas, dividiéndonos la labor. Fue justo cuando llegaba a revisar la ventana de la habitación donde dormía mi esposa y mi hija, cuando lo vi por primera vez. Ahí estaba aquel horripilante ser, encaramado, observando a mis mujeres en su lecho. Si bien solo pude divisar una sombra negra de no más de 1 metro, claramente fue el susto de mi vida. Agazapado de forma muy ágil en aquella ventana, que pronto comenzó a sacudir con claro objetivo de abrirla. El ruido espantoso despertó a Claudia y a mi hija, quienes en la oscuridad no entendían absolutamente nada, menos con mi presencia junto a su cama. Corrí hacia la ventana, y al notar mi presencia, la horrible criatura corrió por los alrededores haciendo notar sus pisadas aceleradas, acompañados de una risa burlona y macabra. ¿Qué diablos era esta cosa? ¿Podría ser un duende como tal? ¿O el denominado trauco? ¿Era posible que tal leyenda fuese realidad? Llegué a pensar hasta en el mismísimo chupacabras en aquel instante. Lo cierto es que, en cosa de minutos, todos estábamos despiertos, sumergidos en un terror indescriptible, y los niños, confusos, sin idea de lo que había ocurrido. La criatura no paró su acecho. Pronto comenzó a rodear la cabaña intentando abrir alguna de las puertas o ventanas. En su desplazamiento se hacía notar, ya que algo arrastraba a su paso.
un palo o algún objeto contundente traía consigo. Por momentos solo daba vueltas arrastrando aquel objeto por las paredes exteriores, como intimidándonos, como diciendo: aquí estoy, vengo por lo mío. Y lo acompañaba con aquella risita demoníaca y burlona. El generador eléctrico estaba en un cuarto contiguo, a un costado de la cabaña. Por ende solo pudimos iluminar con nuestras linternas y unas veladoras que había en el lugar, lo que hacía aún más aterrante la situación. Había momentos en que todo era silencio y detenía su acecho para darnos un respiro, para luego dar horribles golpes a las tablas. Mis hijos lloraban del horror, sumergidos en pánico. Tampoco teníamos la certeza de con qué diablos estábamos lidiando para decírselos, intentando calmarlos, diciéndoles que era un animal salvaje buscando comida y que pronto se iría. Lo cierto era que aquel ser en las afueras no nos dejaría. Algo buscaba y debíamos hacer pronto algo al respecto. Llenos de un miedo inexplicable, improvisamos una rápida reunión para ver qué haríamos, casi en susurros, evitando asustar aún más a los chicos. Lo más sensato era resguardarnos y esperar al amanecer, armándonos con lo que encontráramos. Pero el agobio que nos causaba aquella entidad en las afueras era insostenible por más tiempo. Tomamos algunos cuchillos de cocina que traíamos y un palo que encontramos a mano, así que decidimos ahuyentar a como dé lugar a la pequeña bestia impía. Esperamos media hora, aún dubitativos de la acción decidida, pero justamente ese tiempo nos acompañó con una quietud del lugar, sin tener la certeza de si se había alargado, viendo infructuosa su posibilidad de entrar. Abrí la puerta con decisión y fortaleza lentamente, alumbrando con la linterna en una mano y en la otra un gran cuchillo. La quietud producía aún más miedo a tal que me temblaban las piernas. Pronto vociferé con rudeza y también con palabras soeces intentando causar algún amedrentamiento, pero la quietud seguía. Iluminé en todas direcciones desde el umbral sin observar absolutamente nada. Pronto, sobre mi cabeza el techo crujió, y esa risita, esta vez más macabra, aún resonó a mis espaldas. Aquella cosa estaba sobre nuestras cabezas, moviéndose rápidamente hacia la parte trasera de la cabaña, en donde había una especie de corral. Cerramos la puerta dejando a mi hija al cuidado de los menores, y con una valentía inusitada propia de padres teniendo a sus hijos en riesgo, estábamos dispuestos a enfrentar a la criatura aquella, o lo que sea que fuese, pues la confusión de lo que estábamos enfrentando era enorme, con un miedo incontrolable, y la sangre congelada también por el frío reinante. Caminamos escandalosamente hacia la parte trasera, golpeando los maderos y vociferando en señal de no temerle. Había mucha vegetación, pastizales muy frondosos y ramas por montones en aquel corral, así que con su tamaño le sería fácil esconderse. Precisamente, ahí estaba. Le di con mi linterna justo en su horrible rostro que nunca podré olvidar. Y sé que será difícil que alguien me crea el pavoroso encuentro. Al principio solo pude ver sus ojos entre las ramas. No podría describir aquella mirada, pues recuerdo quedar paralizado, inmóvil, como embrujado ante aquellos ojos demoníacos. Su asqueroso rostro empezó a salir entre las ramas, ayudando de sus manos algo grandes para el tamaño de su cuerpo. La cara, arrugada casi a la deformidad, grisácea o verdosa, llena de vellos, con una nariz protuberante y bajo ella una sonrisa demoníaca, macabra, con una cantidad de dientes horribles, descuidados y ennegrecidos tanto como sus encías mismas. Esta cosa no era un animal. Su aspecto era más bien humanoide, pero del tamaño de un niño, y con manos de un anciano fuerte, con uñas largas y gruesas. En un segundo, se presentaba ante mí, apoyando su andar en una especie de bastón, pues sus pies eran solo un muñón, como si no tuviera dedos. Era algo salido del mismísimo infierno. Fueron segundos, pero eternos, en que paralizado o más bien hipnotizado no tuve reacción alguna. De pronto mi esposa y mi cuñada lo advirtieron al llegar a mi posición y huyó del lugar. Pero desgraciadamente, lo hizo hacia la casa rompiendo los vidrios de una de las ventanas traseras. Me costó incorporarme luego a tal que mi esposa tuvo que sacudirme y darme una bofetada para poder recuperar los sentidos. Esta cosa había irrumpido en la cabaña
y lo había hecho por una de sus ventanas, así que pronto los gritos de horror y desesperación de los chicos causaron la peor de las angustias. Todo se transformó en un caos. Corrimos rápidamente hacia el umbral, pero la puerta se encontraba abierta al llegar. Mi hija corría descontrolada junto a su hermano, sin dirección clara y estúpidamente producto del miedo, hacia el bosque. Mientras que a pocos metros de la entrada, el pequeño de mi cuñada yacía en el suelo aterrado y orinado, con su mirada perdida y exaltado a más no poder, con un rostro de haber visto al mismísimo diablo. Corrí sin pensarlo rápidamente tras mis hijos, y mi esposa hizo lo propio tras de mí. A escasos metros de la entrada al bosque, encontramos a Felipe, llorando descontrolado, tomándolo fuertemente por los brazos en un acto desesperado, preguntándole por Renata. «¡Tu hermana! ¿Dónde está tu hermana?». Fue imposible que hablara. En sus ojos solo había miedo, impidiéndole el habla. Mi esposa, llorando, lo abrazó fuertemente y le ordenó que se fuera rápidamente a la cabaña en resguardo. Me incorporé al bosque solo con una linterna, llamando a Renata en forma desesperante. En momentos la sentía gritar pavorosamente y hasta el crujir de las ramas en su oída. En otros, solo había una quietud abismante que llenaba mi pecho aún más de miedo. Corrí y corrí en distintas direcciones llamándola, tropezando en reiteradas ocasiones de forma angustiante y en sollozos. Cuando ya las fuerzas se terminaban y el corazón se salía por mi boca, la encontré. Estaba tumbada en el suelo, entre unas ramas, en posición fetal y tiritando, sumergida en el miedo absoluto. La tomé en mis brazos y con lo poco de fuerzas que me quedaban llegué a la cabaña, a donde estaba el resto de la familia al resguardo. Luego de recostarla en el sillón y abrigarla, caí exhausto al piso, casi sin aliento. No había mucho tiempo para recuperarnos, por cuanto inmediatamente revisamos la cabaña por completo, no encontrando rastro de aquella criatura. Los niños no paraban de llorar. No había forma de calmarlos de semejante experiencia. No tuvimos certeza en ese momento de lo que ocurrió ahí adentro realmente. Pero con el pasar de los días, nuestros hijos nos contaron que cuando esta cosa irrumpió en la cabaña y se presentó frente a ellos, corrieron frenéticamente. Claramente no esperamos el amanecer. Tomamos nuestras cosas y nos subimos a la camioneta, saliendo rápidamente de aquel espantoso lugar. Esperamos la apertura del puerto y abordamos la primera barcaza que nos llevó de vuelta al continente. Aquella isla nos había mostrado una de sus caras más misteriosas y horrendas, una de sus más famosas leyendas hecha realidad. Los duendes sí existen, el trauco sí existe, y mi familia fue testigo de ello. Esta es la historia del padre Gabriel Amorth, fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas en 1994, quien tuvo que enfrentarse a un joven poseído por el mismo Lucifer. Este hecho ocurrió 3 años después de fundar su asociación, cuando le llevaron a un joven pueblerino muy delgado. Las personas que lo acompañaban metieron al joven en la pequeña habitación en la que el padre realizaba sus exorcismos en Roma. La habitación era pequeña y sin ventanas, lejos de las calles de Roma, para que nadie pudiera escuchar los gritos de los poseídos. En las paredes había fotos de varios santos, que solían, generalmente, irritar a los demonios. Según las costumbres del padre, utilizaba una silla con reposabrazos para los afligidos que estuvieran más tranquilos. En otros casos se requería utilizar una cama o una caja con cintas y cuerdas para amarrar a aquellos pacientes más perturbados. En el momento en que los 4 ministros escoltaron al paciente a la habitación, el experimentado sacerdote sintió que había una presencia maligna en esa persona. Por precaución, el padre siempre llevaba cargando 2 crucifijos de madera, un contenedor para el agua bendita y otro para el aceite consagrado. Así pues, sentaron al joven en la silla frente al padre, y este comenzó a pedir la ayuda de Jesús. En ese momento el joven comenzó a maldecir y a escupir,
pero lo hacía en inglés, un idioma que el joven no conocía pues su lengua natal era el italiano. Maldecía y amenazaba solamente al exorcista, ignorando a todos los demás. Al mismo tiempo le escupía, mientras tensaba todos los músculos preparándose para atacar al sacerdote. El demonio en su interior gritaba y aullaba con la voz del joven. Tenía la mirada fija en el padre, una mirada penetrante y sin parpadear. Chorreaba saliva de la boca del joven y parecía que en cualquier momento saltaría sobre él. El padre Gabriel recurrió a sus armas religiosas y siguió rezando, además de realizar otras recitaciones propias del ritual del exorcismo para poder expulsar al demonio del cuerpo. Exigió que el demonio revelara su nombre. Espíritu impuro, quien quiera que seas tú y todos tus compañeros que poseen este sirviente de Dios, te ordeno. Dime tu nombre, el día y la hora de tu condenación. La respuesta sorprendió a todos los presentes. El joven hombre fijó la mirada en el sacerdote y gruñó su respuesta. Yo soy Lucifer. Claramente el padre Gabriel no esperaba una respuesta tan aterradora. Sin embargo, estaba convencido de que tenía que seguir con el ritual durante todo el tiempo que fuera necesario, hasta que se quedara sin energía si hacía falta. Siguió rezando, recitando los versos de liberación del rito romano del exorcismo. Como respuesta, el demonio siguió gritando y chillando, haciendo que el joven poseído girara la cabeza hacia atrás y pusiera los ojos en blanco. Sorprendentemente, se quedó en esa posición por 15 minutos completos. El exorcismo continuó. La habitación se volvió cada vez más fría, hasta que se formaron pequeños cristales de hielo en las ventanas y en las puertas. Ni siquiera el invierno más duro de Roma lograba dejar esos rastros helados. El padre Gabriel le siguió ordenando al demonio que abandonara al joven. En cierto punto el cuerpo se puso rígido, completamente duro, y entonces comenzó a levitar. Permaneció en el aire por varios minutos, flotando sin que nada lo sostuviera, hasta que finalmente el hombre cayó a la silla una vez más. Según lo que comenta el padre, los exorcismos pueden ser una simple oración, hasta una completa expulsión de demonios con manifestaciones y síntomas espeluznantes que parecen sacados de una película. No obstante, no suele ser un proceso de una sola ocasión, sino una práctica que se realiza regularmente en la persona, llegando a necesitar varios años, según la gravedad del caso. Los ritos concluyeron por ese día, pero el padre siguió visitando regularmente al hombre y rezaba con él hasta que ya no presentaba resistencia. Cuando por fin el hombre fue liberado por el demonio, comenzó a aullar y a gritar como nunca antes lo había hecho. Pero cuando terminó, por fin sintió un gran alivio. Volvía a sentir la luz y la paz en su interior. El padre Gabriel logró liberar a este hombre. Según sus propias palabras, el sacerdote se ha encontrado con muchas sorpresas durante sus años como exorcista. Y uno de los recursos más utilizados por los demonios es escupir, y siempre intentan atinarle al rostro del exorcista. En otra ocasión, una persona poseída escupió, y 3 uñas se materializaron en su boca, sin saber de dónde provenían. A pesar de la gran variedad de formas con las que las personas terminan poseídas, el caso más frecuente, de acuerdo con el padre, son los hechizos malignos. Esto sucede cuando una persona se ve poseída por un ser maligno debido a que el demonio ha sido provocado por otra persona, o la misma que acudió a Satanás para que hiciera algo por él o ella. O puede ser porque alguien actuó con falsedad satánica. El padre Gabriel murió a los 91 años por una enfermedad pulmonar después de haber realizado muchas conferencias sobre exorcismos para que esta profesión fuera más conocida y más sacerdotes participaran. Se dice que a pesar de la enfermedad pulmonar, su muerte fue muy extraña, por lo que no se descarta que algún demonio haya venido a cobrar factura. Esta historia se publicó en muchos periódicos del siglo XVIII.
el reverendo Robert William Wake mandó una carta al responsable de la Gaceta de Bristol en 1788. En esta carta contaba la historia de una posesión y exorcismo que despertó una gran controversia entre la superstición y la salvación espiritual de una Inglaterra que se desarrollaba con la época de la Ilustración. La carta contaba la historia de George Lukins, un sastre en el norte de Somerset, y las personas que le conocieron decían que era un hombre de muy buen carácter, fervoroso creyente y que acudía a la iglesia con mucha frecuencia. Su vida era normal, hasta la Navidad de 1769. Una noche después de montar una obra para una casa local en Jayton, que pertenecía al señor Love, todo el grupo decidió beber un trago con el anfitrión. Los actores y los presentes en la reunión bebieron demasiado esa noche. Cuando George intentó salir de la casa de su anfitrión, cayó al suelo inconsciente. Al despertar dijo que había caído no por lo borracho, sino porque alguien o algo lo había golpeado. Al día siguiente, George esperaba sufrir solamente una terrible resaca, pero sus síntomas eran mucho más que eso. Comenzó a sufrir ataques, que comenzaban con temblores violentos en su mano derecha, y luego iban subiendo por su brazo hasta el rostro. Eventualmente, todo el cuerpo se estremecía con espasmos. Durante estos ataques comenzaba a gritar que él era el demonio, y comenzaba a llamar a ciertos seres que estaban dedicados a su voluntad, y les ordenaba que torturaran a esa pobre víctima, con todo el poder que tuvieran. Parecía que George se había vuelto loco, pero realmente había sido poseído, y el demonio hablaba a través de su voz. Y así es como comenzó este caso de posesión demoníaca. Luego de eso, comenzaba a cantar canciones folclóricas con voces femeninas y masculinas. Cantaba los himnos a Dios al revés y hacía ruidos animales como gruñidos y ladridos. Otro de los síntomas era contorsionar su cuerpo en posiciones increíbles y arrojarse por la habitación como si algo o alguien más lo estuviera aventando. Cuando escuchaba oraciones o expresiones religiosas, él gritaba de dolor y comenzaba a maldecir y a gritar groserías. Según los registros de los testigos de esos ataques, varias personas dicen que parecía como si alguien más lo estuviera manipulando. Los ojos permanecían cerrados durante el ataque, pero parecía estar lúcido y capaz de comprender a las personas que le hablaban. Además, contestaba preguntas en esos momentos. Al terminar su ataque, George gritaba que el demonio había concluido su ceremonia, pero que continuaba su resolución de castigarlo para siempre. Así pues, después de demostrar su poder, dejaba que el paciente se recuperara de su influencia, a pesar de estar débil y exhausto. Los ataques duraban 1 hora y podían llegar a sufrirlos hasta 7 veces al día, cada día de la semana. George continuó su vida como pudo, a veces quedando en cama varios meses después de un ataque, y luego pasaba varios sin sufrir ataques. Después de acudir a varios hospitales, en los que no sufría de ningún tipo de ataque, simplemente lo diagnosticaron como hipocondriaco. Pero llegando a casa, los ataques se repetían, y podían llegar a pasar horas, convulsionando violentamente, hablando y cantando con varias voces y maldiciendo. En la primavera de 1788, George se fue a vivir a la casa del reverendo Joseph Easterbrook, quien estaba convencido de la posesión de George, y varios de sus fieles le habían pedido ayuda en este caso. El reverendo cuidaba al enfermo durante los ataques y trataba de analizar si de verdad se trataba de una posesión demoníaca. Antes de llamar a cualquier grupo de sacerdotes, tenía que determinar si merecía la atención de la iglesia. El reverendo se reunió con otros sacerdotes de la región y estuvieron de acuerdo que el problema de George Lukins era algo sobrenatural, pero no querían realizar ninguna oración para curarlo. Es decir, no iban a realizar ningún exorcismo. Fue por esto que el reverendo contactó a la iglesia anglicana y a uno de los fundadores del movimiento metodista. Y así se reunieron otros 6 clérigos para participar en el ritual. Fueron a la iglesia de Bristol y prepararon lo necesario para el exorcismo. El rito comenzó a las 11 de la mañana
con los cánticos de algunos himnos apropiados para la ocasión. Al poco tiempo, George comenzó a convulsionar de la forma ya conocida. Sin embargo, aquellas convulsiones y movimientos cada vez se volvían más fuertes. Uno de los reverendos le preguntó: «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿quién eres?». No hubo respuesta. Hasta la tercera vez fue que contestó después de sonreír y con una voz horrible dijo: «Soy el diablo». Cuando se le preguntó por qué atormentaba a ese hombre, su respuesta fue: «Para mostrar mi poder a los hombres». Después de aquello, George sufrió una terrible convulsión, por lo que lo retuvieron entre dos hombres que estaban ahí para ayudar a los padres. Comenzó a echar espuma por la boca. Su cara se distorsionó en gestos que parecían imposibles, y después de algunos movimientos violentos, habló con una voz profunda y vacía, pidiéndole explicaciones a George y burlándose de él por pedir la ayuda de personas tan tontas. Luego juró por su guarida infernal que nunca soltaría a ese hombre y que lo torturaría 1000 veces peor. Aquella voz era bastante demoníaca. Continuó cantando y blasfemando, hablando de su poder y jurando eterna venganza a todos los presentes, retándolos a oponerse. Luego ordenó a sus sirvientes que aparecieran y que tomaran sus puestos. Siguió maldiciendo y cambiando de voces mientras el hombre sufría en agonía. De vez en cuando soltaba una risa terrible y otras veces hacía ruidos animales. Los sacerdotes seguían rezando, mientras las voces en George cantaban el Te Deum al demonio. Los hombres rezaban y le instaban a repetir el nombre de Jesús. Uno de los hombres ordenó varias veces al espíritu maligno que saliera del hombre hasta que una voz dijo: «¿Debería renunciar a mi poder?». Y luego se escucharon terribles aullidos. Poco después se escuchó otra voz que decía: «Nuestro amo nos ha traicionado. ¿A dónde iremos?». A lo que otras voces contestaron dentro de George: «Al infierno». Tan pronto como terminó el conflicto de voces, George pudo hablar con su voz natural y decir: «Bendito Jesús». Se tranquilizó, alabó a Dios por su ayuda y se puso a recitar uno de los salmos. Después de 18 años sufriendo de la posesión demoníaca, George Lukins por fin fue liberado. Si existe alguna persona en este mundo que sepa sobre posesiones demoníacas, es el padre Vincenzo Taraborelli, un sacerdote de la Iglesia Católica que se especializa en los exorcismos. El padre lleva más de 30 años de experiencia realizando exorcismos, este rito católico para expulsar a los seres malignos. Su trabajo comenzó durante sus años 50, cuando un compañero sacerdote necesitaba ayuda para realizar un exorcismo. El padre Vincenzo dice que en ese momento él no sabía lo que era el exorcismo, ya que no había estudiado nada al respecto, por lo que su compañero le tuvo que decir todo lo que había que hacer. A partir de ese momento, el padre se ha vuelto uno de los exorcistas más ocupados de toda Roma. Hoy en día trabaja 3 días a la semana, desde una habitación sin ventanas en la parte de atrás de su iglesia cerca del Vaticano. Pero en los días más ocupados, puede llegar a atender hasta 30 personas diarias. Uno de sus casos más notables es el de una mujer que atendió por 13 años consecutivos. Estaba poseída debido a que otro hombre que no era su marido la deseaba, y ese hombre era un satanista. La mujer lo rechazó, por lo que el hombre le dijo que pagaría por eso y comenzó a realizar hechizos 2 veces por semana para atraerla. Fue entonces cuando la mujer y su marido acudieron al padre Vincenzo. Todo ocurrió en esa pequeña habitación. El padre comenzó a rezar por la mujer y ella entró en trance
En ese momento, ella comenzó a gritar insultos y blasfemias. Ahí es cuando el padre estaba seguro de que la mujer estaba poseída. Mientras continuaba con el rito del exorcismo, la mujer comenzó a sentirse cada vez peor. Luego, cuando el padre le dijo al demonio que la poseía, en el nombre de Jesús ordenó que te vayas, ella comenzó a vomitar pequeños alfileres de metal. 5 alfileres cada vez que vomitaba. Además de los alfileres, también vomitaba cabello trenzado, pequeñas piedras y pedazos de madera. El sacerdote reconoce que las personas suelen creer que las posesiones y los exorcismos son cosas fantasiosas y que ese tipo de anécdotas parecen inventadas. Pero asegura, es un hecho completamente real y posible en este mundo. Los creyentes saben que Dios existe, así como los demonios. Es algo que se puede leer en la Biblia. Los miembros de la iglesia, incluyendo al padre Vincenzo, rechazan el escepticismo y creen que la época actual está repleta de maldad, que nunca antes se habían visto tantos actos violentos que son inhumanos. Tal vez es la abundancia de las posesiones y la influencia maligna que el teléfono del padre Vincenzo tamborea cada rato. Por desgracia, no hay muchos sacerdotes jóvenes dispuestos a seguir con esta misión porque tienen miedo. Así es, incluso ellos tienen miedo en estos tiempos tan difíciles. Ahora hablemos de una familia poseída en Indiana. El principal testigo de esta historia es el oficial de policía, el capitán Charles Austin, quien presenció la historia de 3 niños y su madre cuando fueron poseídos por demonios. Esto sucedió en Gary, Indianápolis, donde vivía LaToya Ammons y su familia. Al igual que muchos, el oficial de policía creía que la mujer estaba inventando una historia bastante elaborada para ganar dinero. Pero al final de los hechos, el policía ahora se declara un creyente. A la fecha, varios de los familiares de LaToya todavía dicen que la historia es demasiado fantasiosa para ser real, al igual que muchas personas cuando se enteran de ella. Todo comenzó en noviembre de 2011, cuando la familia se trasladó a una casa rentada en Gary, Indianápolis, en una calle silenciosa, con pequeñas casas de un piso. Todo parecía bastante tranquilo y normal, hasta que de repente, unas enormes moscas negras inundaron su pórtico en diciembre de ese mismo año. Este hecho resulta bastante extraño debido al frío invierno en el que no suele haber insectos tan activos. La madre de LaToya recuerda que mataron a decenas de moscas, pero cada vez eran más y más. En varias ocasiones, madre e hija decían haber escuchado después de medianoche golpes secos o pasos en las escaleras del sótano. Luego de esos sonidos, se escuchaba el crujir de una puerta que se abría hacia la cocina. Sin embargo, a pesar de todas las veces que revisaron y cerraron la puerta, nunca veían a nadie y los ruidos continuaban. Una noche, al despertar, vio la silueta de un hombre que se paseaba por la sala. Ella se levantó de la cama para investigar y descubrió que había huellas mojadas de botas. En marzo del año siguiente, la situación empeoró. Cerca de las 2 de la mañana, toda la familia se encontraba despierta, velando la muerte de un ser amado con un grupo de amigos. Por lo general, a esa hora se encontraban dormidos. En ese momento, LaToya, que se encontraba en el cuarto de su madre, asustó a todo el mundo al gritar, llamando a su madre. Rosa corrió hacia la habitación en la que se quedaban ella, una amiga y su nieta de 12 años de edad. La madre y la abuela presenciaron el momento en que la pequeña levitaba, en estado inconsciente, sobre su cama. A pesar del terror, varias de las personas presentes en la casa rodearon a la niña y rezaron. Nadie sabía muy bien qué estaba pasando en ese momento, y poco a poco la niña fue descendiendo hasta quedar en su cama. Cuando despertó, no recordaba nada de lo que había pasado.
Por supuesto, las personas que estaban de visita en ese momento nunca más regresaron. Y a partir de ese suceso, decidieron buscar ayuda. Preguntaron en iglesias locales, buscando a una persona que supiera lidiar con ese hecho sobrenatural. Sin embargo, la mayoría de las iglesias se rehusaron a escucharlas. Finalmente, los oficiales de una iglesia le dijeron que esa casa tenía espíritus. La recomendación fue limpiar la casa con cloro y amoníaco, luego utilizar aceite para dibujar cruces en cada puerta y ventanas. Según las instrucciones de la iglesia, la Toya también puso aceite de oliva en las manos y en los pies de sus hijos y dibujó una cruz con aceite en sus frentes. Las mujeres también hablaron con 2 clarividentes, que les dijeron que la casa estaba poseída por más de 200 demonios. La familia, siendo de religión cristiana, les creyó. A pesar de que la recomendación de aquellos clarividentes era de que se mudaran, la familia no podía hacerlo debido a problemas económicos. Así que, siguiendo instrucciones, la Toya erigió un altar en el sótano, colocó un mantel blanco sobre la mesa y puso encima una vela blanca y la estatua de María y José con el niño Jesús. De igual manera colocó la Biblia abierta en el Salmo 91. Según el consejo de otro clarividente, también quemaron salvia y sulfuro en toda la casa, comenzando desde la parte superior. El humo era tan denso que apenas se podía respirar. Dibujaron una luz con el humo y la persona que las acompañaba leyó el Salmo 91 mientras pasaban por toda la casa. Nada raro ocurrió por 3 días. Y luego, todo empeoró. Los demonios poseyeron a la Toya y a sus 3 hijos de 7, 9 y 12 años, según el testimonio de la madre y la abuela. Cada vez que ocurría, los ojos de los niños se hinchaban, ponían sonrisas malévolas y las voces se hacían más profundas. Rosa, la abuela, dice que los demonios no llegaron a hacerle nada a ella porque había nacido con protección contra el demonio, que tenía un guardián que la protegía. La Toya, por su parte, decía que sentía debilidad, mareos y calidez cuando estaba poseída. Su cuerpo se sacudía y sentía que no tenía control. El niño más joven se sentó en un armario y hablaba con alguien que nadie más podía ver. Y el otro niño describía lo que se sentía ser asesinado. Rosa contó que el niño más pequeño una vez salió volando del baño, como si algo o alguien lo hubiera aventado. Y en otra ocasión la cabecera de una cama golpeó la frente de la niña, provocando una herida que requirió suturas. Después de los eventos, la niña de 12 años les contó a los médicos que ella a veces sentía como que alguien o algo la ahorcaba y la sostenía para que no pudiera hablar ni moverse. Dijo haber escuchado una voz que le decía que nunca más vería a su familia y que no viviría más. Algunas noches eran tan horribles que tenían que salir de la casa y dormir en un hotel. En medio de la desesperación, la familia por fin acudió a su médico familiar. Y después de hablarle y contado todos los sucesos, él visitó la casa y dijo haber sentido miedo cuando entró. En sus notas médicas, escribió que la mujer sufría de alucinaciones. Lo que sucedió después, que fue registrado en el reporte del encargado de servicios infantiles cuando visitó a la familia. Rosa dice que los hijos de la Toya maldijeron al médico con voces demoníacas, enfurecidos y gritando. El personal médico del hospital dice haber visto al niño más joven elevarse y ser aventado hacia la pared sin que nadie lo hubiera tocado. Y eso se registró en el reporte literalmente. Luego de eso, los niños se desmayaron abruptamente y no reaccionaban. Las mujeres sostuvieron a los niños en sus brazos, mientras alguien de la oficina del médico llamaba a emergencias, así que llegaron varios policías y ambulancias. Nadie sabía qué sucedía exactamente. En las ambulancias se llevaron a los niños al hospital metodista. Todos se rieron de la Toya cuando ella quiso poner aceite de oliva en la frente de sus hijos.
Ya que no le permitían hablar con sus hijos, comenzó a rezar. Los niños despertaron luego en el hospital. El de 9 años actuaba de forma racional, pero el más pequeño gritaba y peleaba. Fue ahí cuando llamaron a servicios infantiles para investigar a la Toya de abuso infantil y deficiencia. Según el reporte, la persona que llamó dijo que sospechaba que la Toya tenía una enfermedad mental, que los niños estaban montando un acto para la madre y que ella los estaba alentando. Fue así entonces que el caso se asignó a Valerie Washington, de Servicios Infantiles, quien llevó a cabo la investigación inicial. En su reporte no se encontraron marcas de moretones ni de golpes en los niños, quienes se encontraban saludables. Y asimismo, después de una evaluación psiquiátrica, se determinó que la Toya no padecía de trastornos ni de enfermedades mentales. Valerie entonces entrevistó a la familia en el hospital. Mientras hablaba con la Toya, el niño de 7 años comenzó a gruñir y a mostrar sus dientes. Sus ojos se pusieron en blanco y luego puso sus manos alrededor de la garganta de su hermano mayor y no lo soltó hasta que los adultos pudieron abrir sus manos. Esa misma tarde, Valerie y una enfermera llevaron a los 2 niños a otra habitación para entrevistarlos junto a su abuela Rosa. El niño de 7 años se quedó viendo a los ojos de su hermano y comenzó a gruñir una vez más. «Es momento de morir», decía el niño con una voz profunda y poco natural. «Te voy a matar». Mientras el niño pequeño hablaba, el otro hermano comenzó a golpear su cabeza contra el estómago de la abuela. Ella agarró las manos de su nieto y comenzó a rezar. Lo que sucedió después, de acuerdo con el reporte oficial y corroborado por todos los presentes, fue que el niño de 9 años puso una sonrisa extraña y caminó hacia atrás en la pared hasta el techo. Luego saltó sobre la abuela y aterrizó sobre sus pies. Todo eso sin soltar las manos de su abuela. Cuando la policía le preguntó a Valerie si el niño había corrido sobre la pared como realizando un truco acrobático, ella le contestó que aquel niño había flotado hacia atrás, sobre el piso, pared y techo. Le dijo a la policía que tenía mucho miedo cuando sucedió y salió corriendo de la habitación junto con la enfermera. La enfermera comentó que nadie sabía lo que había ocurrido exactamente, que parecía una locura. Cuando las mujeres se lo comentaron a un doctor, este obviamente no les creyó y le pidió al niño que volviera a caminar sobre la pared. La enfermera le dijo al doctor que dudaba de que el niño pudiera repetir ese acto, ya que, además, el niño no estaba en sí cuando sucedió. La respuesta de aquel pequeño es que no recordaba nada de lo que había ocurrido y que no podía hacerlo. Pero la enfermera, una creyente de los espíritus y los demonios, creyó que el comportamiento del niño tenía que ver con una posesión demoníaca y también con una enfermedad mental. La agente de servicios infantiles escribió en su reporte que creía que podía haber una influencia maligna afectando a la familia. La madre pasó la noche en el hospital con su hijo de 7 años, mientras que la abuela y los otros 2 niños fueron a casa de unos familiares. Al día siguiente, era el cumpleaños del niño más pequeño, así que lo celebraron en el hospital, la madre y los 2 niños. Luego de eso, Valerie les dijo que los niños no podrían volver a casa porque Servicios Infantiles iba a tomar su custodia. Todos los niños estaban experimentando de un malestar espiritual y emocional, o al menos fue lo que escribió la gente en su reporte. Después de estos acontecimientos, el capellán del hospital llamó al reverendo Michael Myconot, a quien le pidió que realizara un exorcismo al hijo de 9 años de la Toya Ammons. El sacerdote estuvo de acuerdo y accedió a realizar una entrevista con la familia varios días después. El primer paso era, según él, descartar las posibles causas naturales de lo que estaba experimentando la familia, y fue así cuando la visitó la casa. La Toya y Rosa estuvieron detallando los fenómenos ocurridos durante 2 horas. Rosa interrumpió la entrevista para apuntar la luz del baño que titilaba en ese momento. Aquel titileo se detenía cada vez que el sacerdote se acercaba para investigar,
lo cual lo atribuyó a una presencia demoníaca. Pensó que se debía a que le tenía miedo. La entrevista continuó, pero Rosa volvió a interrumpir para apuntar a las persianas de la cocina que se balanceaban, aunque no había nada de aire. Aquel reverendo dijo que también vio huellas húmedas en la sala. La Toya se quejó de un dolor de cabeza y se puso a convulsionar cuando el reverendo le colocó un crucifijo en la cabeza. Después de 4 horas de entrevista, el padre estaba convencido de que la familia estaba siendo atormentada por varios demonios. Antes de irse, el reverendo bendijo la casa orando, leyendo la Biblia y rociando agua bendita en cada habitación. Alentó a las mujeres a dejar la casa y a vivir temporalmente con algunos familiares. Sin embargo, menos de una semana después, las mujeres volvieron a la casa para que el agente de servicios infantiles pudiera revisar las condiciones del hogar. Ellas fueron acompañadas por un oficial de policía, como ellas lo solicitaron. Además de que se unieron otros 2, porque tenían curiosidad. El capitán Charles Austin fue uno de ellos. Rosa, quien acompañó a los oficiales dentro de la casa, les dijo que los demonios parecían emanar de debajo de las escaleras del sótano, donde no había concreto. Parecía que lo habían arrancado y solo había piso de tierra. Durante la entrevista con la abuela, una de las grabadoras de los oficiales dejó de funcionar. A pesar de que ya habían puesto baterías nuevas, el otro oficial grabó la entrevista y cuando la volvieron a escuchar, dicen haber escuchado una voz desconocida que susurraba: «¡Ey!». Ese mismo oficial tomó fotografías de la casa, una de ellas en las escaleras del sótano. Mostraba claramente una imagen borrosa en la esquina superior derecha. Cuando se analizó la foto, la mancha borrosa tenía un parecido con un rostro, y también se reveló una segunda imagen verde que parecía ser una mujer. El capitán Austin dijo que las fotografías que había tomado con su teléfono también aparecían extrañas siluetas, además de que la radio de la patrulla tampoco funcionó bien en el camino de regreso. Cuando el capitán Austin volvió a su casa después de ese día de trabajo, dijo que vio cómo el asiento del copiloto de su auto personal comenzó a moverse hacia adelante y hacia atrás, a pesar de que nadie lo estaba moviendo. Cuando los mecánicos revisaron el auto, le dijeron que el motor del asiento se había descompuesto. Sin embargo, aquel oficial comenzó a creer en los hechos paranormales de la familia. Tiempo después, Servicios Infantiles descubrió que la Toya no cumplía con la educación que sus hijos, por no mandarlos regularmente a la escuela. La madre comentó que a veces no los podía mandar a la escuela, porque los espíritus los hacían enfermar o los mantenían despiertos toda la noche. Así que la gente mandó a la niña y al hijo mayor a un hogar temporal en Chicago, mientras que mandaba al hijo menor a revisión psiquiátrica. El médico que atendió al niño menor dijo que el niño tendía a actuar como poseído cuando se le retaba, regañaba o se le hacían preguntas que él no quería contestar. En el reporte clínico se escribió que actuaba de forma coherente y lógica, excepto cuando hablaba de demonios. Ahí era cuando las historias se volvían extrañas, fragmentadas e ilógicas. Sus historias cambiaban cada vez. Las contaba una y otra vez, pero iban siendo distinto. Cambiaba el tema y hacía preguntas a la psicóloga. Por esta razón ella creía que el niño no sufría de un trastorno psicótico, y su conclusión fue que el niño había sido inducido a un sistema delirante perpetuado por la madre y reforzado por otros familiares. Los psicólogos que examinaron a los otros 2 hijos llegaron a la misma conclusión, o algo muy similar. Pero la Toya, quien también fue examinada por varios psicólogos, dijeron que estaba a la defensiva, pero que no parecía experimentar síntomas de psicosis o trastornos del pensamiento. Mientras toda la familia era atendida por los servicios médicos, los oficiales con un perro revisaron la casa. El perro no mostró interés en nada particular.
Los demás oficiales revisaron el sótano y lo único que encontraron fue un extraño líquido que se vio gotar en el sótano, una sustancia pegajosa y resbalosa. El reverendo pidió revisar la tierra bajo las escaleras para buscar evidencias de presencia demoníaca, objetos malditos o de algún entierro. Así que uno de los oficiales cavó un agujero debajo de las escaleras. Lo único que encontraron fue una uña postiza, unos calzones blancos, un botón de una campaña política, la tapa de un sartén, unos calcetines, envolturas de caramelos y un objeto pesado de metal que parecía una pesa. Al no encontrar nada más, los oficiales rellenaron el agujero. Así que el reverendo bendijo algo de sal y le esparció bajo las escaleras y en todo el sótano. Luego la agente Samantha, cuando estaba en la sala con el resto del grupo, sintió que su dedo meñique comenzó a cosquillar y palidecer, como si se hubiera fracturado. En menos de 10 minutos la mujer tuvo un ataque de pánico. No podía respirar, así que salió de la casa a esperar. Cuando el sacerdote comenzó a interrogar a la Toya dentro de la casa, ella se quejó de dolor de cabeza y en el hombro, por lo que también salió de la casa. El capitán Austin no quería quedarse en la casa después de que hubiera oscurecido, así que también salió, mientras los otros oficiales siguieron revisando y encontraron una sustancia aceitosa que goteaba de las persianas en la habitación, pero no se sabía de dónde venía. Para asegurarse de que Rosa o la Toya no hubiesen puesto aceite en las ventanas, los dos oficiales lo limpiaron con papel. Sin embargo, 25 minutos después, el aceite había vuelto a caer de las persianas. Fue entonces cuando el sacerdote les dijo que ese líquido era una manifestación de presencias paranormales. El reverendo McNaught pidió permiso al obispo para realizar un exorcismo en la casa, debido a que le negaron el permiso, y después de haber contactado con otros sacerdotes que había realizado ya exorcismos, el reverendo bendijo intensamente la casa para expulsar los malos espíritus. Luego realizó otro exorcismo menor en Rosa y en la Toya. En 2 policías y la gente acudieron al ritual. Después de la visita a la casa, la agente sufrió varios accidentes, entre los que se incluyó una quemadura de 3er grado, fractura de 3 costillas, una mano y luego fractura de tobillo. El reverendo le pidió a las señoras que buscaran los nombres de los demonios que las atormentaban. Por esta razón, las mujeres buscaron en internet los nombres de los demonios que representaban los problemas que habían sufrido la familia. Después de muchos problemas, la Toya lo logró. Después de aquel pequeño exorcismo, el obispo le dio permiso al reverendo para exorcizar a la Toya. El ritual era más o menos el mismo, pero con el respaldo de la Iglesia Católica, lo que le daba más poder. Así pues, el sacerdote realizó 3 exorcismos en la mujer, 2 en inglés y 1 en latín. El reverendo sentía que su voz se hacía cada vez más fuerte y más poderosa, hasta que los demonios se debilitaron. Dijo que podía saber qué tan poderoso era el demonio según las convulsiones de la mujer. 2 policías estuvieron presentes, en caso de que fuera necesario restringir a la Toya, pero ella rezó todo lo que pudo hasta que se volvió demasiado doloroso. Después de tiempo de estar haciendo el exorcismo, por fin la mujer quedó dormida. Esa fue la última vez que se necesitó la visita de un sacerdote. Pero las mujeres se mudaron a Indianápolis y la casa se volvió un objeto de curiosidad para los locales. No obstante, ya no se han presentado problemas en la casa después de que aquella familia se fuera del lugar.